Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra cita semanal de los jueves a las 4 con el ciclo de webinars eólicos. El webinar de hoy lleva por título Operación de plantas desde el centro de control, cómo mejorar la eficiencia gracias a la automatización. Contamos para ello con Juan Álvarez de Toledo de la empresa Green Eagle Solutions y le acompaña moderando la sesión Heikki Billstedt, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica. Antes de dejaros con ellos, quería recordaros que todos los asistentes estáis con los micrófonos apagados, pero que podéis hacerle llegar al ponente vuestras preguntas por escrito en el apartado de preguntas en la interfaz de la aplicación. Además, mañana recibiréis un correo electrónico con la presentación y la grabación del webinar de hoy. Sin más, paso la palabra a Heikki para que dé comienzo. Así que, Heikki, adelante, cuando quieras. Gracias, Sheila. Muy buenas tardes a todos, a los que os conectáis a este webinar. Estamos encantados de teneros con nosotros y poder compartir con vosotros lo que nos va a contar Juan Álvarez de Toledo, de Green Eagle, que es el director del Departamento de Desarrollo de Negocio de esta empresa. Lo que nos va a contar hoy es algo que sin duda muchos de vosotros tenéis muy claro en la cabeza, que es cómo sacarle un poquito más de rentabilidad a las plantas, a las instalaciones eólicas y con qué herramientas hacerlo, porque realmente cada vez los ingresos son menores y para optimizar el rendimiento económico, evidentemente hay que mejorar otros rendimientos de la planta de alguna forma para, digamos, elevar esa rentabilidad. Pues para eso, precisamente, yo creo que es muy interesante lo que nos va a contar Juan y por ello, sin más, pues entonces le doy la palabra y luego más adelante, cuando haya terminado, pues le iré poniendo las preguntas que nos hayáis pasado y seguiremos debatiendo y hablando sobre lo que nos va a contar. Pues nada, sin más, Juan, por favor, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Heikki. Muchas gracias por la presentación. Pues bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos los que os conectáis desde Europa. Buenos días a aquellos que os conectáis desde el continente americano. Y muchas gracias por haber hecho un hueco en vuestra agenda para asistir a este webinar de hoy. En primer lugar, y antes de entrar en materia, sí me gustaría dar las gracias a la Asociación Empresarial Eólica por la organización de este ciclo de webinars y más en concreto por habernos dado la oportunidad a Green Eagle de participar hoy en él. Efectivamente, como Heikki anticipaba, la situación que queremos poner hoy sobre la mesa es el reto al que se enfrentan a día de hoy los centros de control, las problemáticas con las que tienen que lidiar y cómo la evolución natural de nuestro sector presenta unos retos de enormes dimensiones para estos centros de control. Antes de entrar en materia y pensando en aquellos asistentes a este webinar que todavía no estáis familiarizados con quién es Green Eagle Solutions, voy a hacer una brevísima presentación de nuestra compañía. Green Eagle somos una empresa fundada en el año 2012 con sedes en Madrid, donde está la Dirección General y el Departamento de Desarrollo de Negocio que yo dirijo, y en Sevilla, donde está nuestro hub tecnológico, desde donde trabaja nuestro equipo de desarrollo software, así como se ubica nuestro centro de control, desde donde trabaja nuestro equipo de servicios. Como os he dicho, Green Eagle somos una empresa de software especializada en el sector eólico, en el cual ayudamos a nuestros clientes en los ámbitos de la monitorización, la analítica y sobre todo el control remoto de instalaciones eólicas, lo cual efectuamos a través de nuestra plataforma Arsos. En la actualidad, a nuestra plataforma están conectadas plantas localizadas tanto en el continente americano como en Europa como en Asia y suman un total de más de 6.000 megavatios. Dicho esto, y una vez familiarizados con la empresa, en primer lugar, en este primer bloque del webinar, lo que me gustaría es hacer una contextualización de las tendencias macro que marcan la evolución de nuestro sector a día de hoy y cómo estas tendencias inciden directamente en lo que se espera que ocurra en los centros de control de renovables. En primer lugar, en esta gráfica, cortesía de Irena, lo que podemos ver es la evolución claramente a la baja tanto del Levelized Cost of Electricity como del coste de potencia instalada. Lo que está claro es que a lo largo de la última década hemos vivido un constante decrecimiento
los precios, tanto el precio de la energía, tanto el precio de construcción de las nuevas plantas, y esto tiene como consecuencia directa la necesidad de que las operaciones de estas plantas cada vez sean más eficientes. En segundo lugar, me gustaría recuperar este dato, esta es información proveniente de WindEurope, y aquí lo que mostramos es la potencia total acumulada instalada en Europa a año 2020 y el forecast a 2025. ¿Cómo afecta este crecimiento notable, exponencial, en el que estamos inmersos y que vive nuestro sector? Evidentemente es una estupenda noticia, cada vez se construyen más plantas, pero esto repercute a los centros de control de la siguiente forma. Se ve en la tesitura de cada vez tener que operar portfolios más grandes y además con mayor diversidad tecnológica en cuanto a la tipología de turbinas que deben gestionar desde estos centros de control. En esta línea, y sirva como ejemplo, un mismo operador de un centro de control se puede ver en la tesitura de, en el mismo lapso temporal, tener que resolver una incidencia que acontece en una turbina de pocos centenares de kilovatios con más de 15 años de operación a sus espaldas, para acto seguido tener que abordar un problema, un error, en una turbina altamente digitalizada y que consta de varios megavatios de potencia instalada. En esta línea, simplemente recalcar los datos que vemos en los pie charts a la derecha de la slide, en la que a cierre de 2020 y en la línea que comentábamos de la variabilidad tecnológica que hay a día de hoy en los portfolios a gestionar desde los centros de control, más de 28.000 megavatios en Europa tienen entre 15 y 20 años de edad. Finalmente, como tercer input sectorial, tendencia sectorial que tiene una clara consecuencia en lo que se espera de los centros de control, en cómo queremos que los centros de control operen nuestros activos, vemos en esta gráfica, también cortesía de IRENA, la evolución a lo largo de los últimos 12 años de los precios medios de los contratos de operación y mantenimiento bajo la modalidad full service. Esta gráfica lo que denota es un claro ajuste de precios, un claro ajuste en los márgenes de negocio y como consecuencia una reducción de los márgenes a lo largo de toda la cadena de valor de nuestro sector. Finalmente, para terminar con la contextualización del sector, simplemente traer a colación un dato local, son los datos de cierre de la subasta recientemente acontecida en España. La gráfica es cortesía de la Asociación Empresarial Eólica y lo que vemos es que todos los proyectos que tuvieron casación en la subasta casaron con precios por debajo de los 30 euros megavatio hora, llegando los dos proyectos eólicos más competitivos a cifrar su precio de casación en los 20 euros megavatio hora. Esto no es más que otra señal más de lo que comentábamos anteriormente, es decir, son precios que hace unos años a todos nosotros nos hubieran parecido utópicos, cuando menos, y que a día de hoy definen la realidad de nuestro sector, es decir, un sector con una reducción de márgenes muy notables y que busca imperiosamente la mejora de su eficiencia a lo largo de toda la cadena de valor. Bueno, pues una vez que hemos contextualizado el sector, ¿no?, definido los retos de la mejora en la eficiencia operacional a la que se enfrentan nuestros centros de control, resumo en esta slide los 4 retos en los que, bajo nuestra experiencia, desde Green Eagle creemos cómo la automatización puede ayudar en la mejora de la eficiencia operacional de estos centros de control. Estos son 4 pilares. El primero de ellos es la escalabilidad, es decir, cómo las tecnologías de automatización pueden convertir a nuestros centros de control en los pueden habilitar para gestionar portfolios de mayores dimensiones con los mismos recursos tecnológicos y humanos. En segundo lugar, hablaremos de cómo la tecnología de automatización nos ayuda a la mejora del rendimiento de los procesos operacionales que a día de hoy se llevan desde un centro de control. En tercer lugar, hablaremos de cómo la tecnología de automatización ayuda a operar nuestros activos de una forma más segura, es decir, con más certidumbre de que estos son operados como nosotros queremos que sean operados, es decir, dejando a un lado los posibles errores de naturaleza humana. Y en último lugar, abordaremos pues, las nuevas puertas, los nuevos escenarios operacionales que gracias a la evolución tecnológica a día de hoy están disponibles para los centros de control. A lo largo de las siguientes slides abordaré
estos 4 puntos y emplearé material gráfico para mostrar situaciones reales en las que la tecnología de automatización en un centro de control ha mejorado la eficiencia operacional en parques eólicos plenamente operativos. Así pues, en primer lugar, vamos a hablar de la escalabilidad. Hablábamos en la contextualización del webinar de cómo los centros de control se enfrentan al reto de cada vez tener que gestionar más activos y por lo tanto, si no incorporamos herramientas de automatización, herramientas que nos ayuden a poder gestionar estos portfolios cada vez mayores, pues tendremos que incrementar de una forma directamente proporcional nuestros recursos técnicos y humanos. Asimismo, la tecnología nos va a ayudar a que los operadores de los centros de control transicionen de tener un perfil claramente reactivo, es decir, responder ante las problemáticas que acontecen en los parques eólicos, a que este papel sea asumido por la tecnología y ellos evolucionen a un perfil más analítico, en el cual su target, su propósito sea la depuración de estas estrategias de operación y progresivamente en procesos de mejora continua ver cómo se puede ir mejorando la eficacia de los mismos. Sirva como ejemplo la slide que os muestro a continuación. Esto es un ejemplo de un parque eólico de 59 turbinas. Es un episodio de 48 horas que aconteció el pasado mes de enero. Entonces, yo os pido que hagáis la abstracción de poneros en la piel del operador que está en este parque eólico, que además de operar este parque eólico en cuestión, tiene otros 12 más a los que tiene que atender. Es un centro de control en el que los turnos son de un operador. En este parque eólico en concreto vemos en la línea roja cómo la velocidad de viento media en estas 48 horas estuvo por encima de los 19 metros por segundo y en las columnas vemos las acciones que la tecnología de automatización llevó a cabo en vez de este operador. Vemos que la tecnología llevó a cabo un total de 431 acciones. Fue un ejercicio muy interesante reunirnos con los operadores de este centro de control y evaluar cómo hubiera sido su día a día, cómo hubiera sido el enfrentarse a este episodio de alta actividad en los parques que ellos gestionaban en los tiempos previos a la automatización y en los tiempos posteriores a la automatización. Su feedback generalista era que el tiempo medio de reacción ante cada una de estas acciones eran 20 minutos, teniendo en cuenta que en este lapso que estamos analizando de 48 horas, la tecnología ejecutó por ellos 431 acciones, llegamos a la conclusión junto con ellos que hubieran hecho falta 3 personas 24 horas al día llevando a cabo estas decisiones. O sea, esto es un claro ejemplo de cómo la tecnología ayuda a que el día a día de nuestros operadores sea mucho más agradable y asimismo cómo permite que nuestras actuales instalaciones de centros de control se conviertan en instalaciones escalables, es decir, capaces de gestionar flotas mucho más grandes. En segundo lugar, quiero hablar de cómo la tecnología de automatización nos ayuda a ejecutar los actuales procesos operacionales que se llevan desde un centro de control de una forma más precisa y más inteligente. En las dos siguientes slides os voy a mostrar 2 ejemplos de cómo y cuándo actúa la tecnología de automatización. En este primer ejemplo os muestro datos relativos a un periodo de 6 meses de otro parque eólico, también instalado en el centro de control que mencionábamos con anterioridad. Y lo que vemos es la curva en rojo, la curva de potencia del parque, y en las columnas azules vemos el número de resets intentados y el número de reseteos de turbina exitosos. Lo que vemos la principal conclusión que extraemos de esta gráfica es que la tecnología de automatización trabaja fundamentalmente en aquellos episodios de alto recurso eólico. Por lo tanto, en aquellos episodios de potencialmente mayor beneficio económico. Y por tanto, potencialmente en aquellos episodios en los que el no actuar de forma inmediata, acorde al protocolo, en el que los tiempos de respuesta cada minuto significa euros de pérdida económica. Asimismo,
relacionado con el mismo parque, mismo periodo de análisis, mostramos en esta gráfica las acciones que la tecnología de automatización llevó a cabo, no tanto en cuanto al reseteo de turbinas, sino en cuanto a las notificaciones, es decir, ante aquellos eventos que acontecieron en este parque y cuando el protocolo de operaciones dicta que hay que hacer una notificación a nuestro operador de campo para que vaya a actuar en la turbina correspondiente. Como tercer vertical que me gustaría compartir con vosotros está la seguridad, es decir, contaros cómo la tecnología de automatización ayuda a los centros de control a operar las turbinas de una forma segura, con certidumbre, es decir, garantizar que las turbinas, independientemente del operador que esté en el turno del centro de control e independientemente de la carga de trabajo que haya en un momento dado en el centro de control, las turbinas van a ser operadas siempre de la misma forma. El ser operadas siempre de la misma forma convierte a los protocolos en sujetos susceptibles de ser analizados, de ser medidos y, por tanto, de ser iterados y mejorados. En esta slide lo que os muestro es el diagrama de análisis de inputs que la tecnología de automatización somete previamente a cada acción. Es decir, qué inputs, los 9 escalafones de inputs que chequea la tecnología de automatización antes de llevar a cabo una acción, ya sea de reseteo de turbina, de arranque de turbina o de parada de turbina. Para ilustrar, digamos, este diagrama tan teórico en un ejemplo más práctico, me gustaría compartir con vosotros cómo la tecnología de automatización ha ayudado a varios de nuestros clientes a operar sus turbinas de una forma más personalizada, acorde al estado de salud de las mismas. Por ejemplo, cómo después del acometimiento de grandes correctivos, reemplazos de multiplicadoras, reemplazos de palas en los parques, requieren de que esas turbinas en las que ha tenido lugar el gran correctivo sean operadas de una forma un poquito más conservadora que el resto de sus compañeras de parque. Bueno, pues gracias a la automatización se pueden implementar protocolos para que estas turbinas durante unas semanas sean operadas de una forma más conservadora para posteriormente, una vez pasado el periodo de cuarentena, transicionar al protocolo seguido en el resto de los parques. Asimismo, incorporando la información, el feedback proveniente de los operadores de campo, aquellas turbinas que son susceptibles de necesitar un gran correctivo de forma inminente, pues la tecnología de automatización nos permite implementar estrategias más conservadoras con el fin de prevenir posibles daños mayores en estos componentes hasta que tenga lugar la acción de mantenimiento planificada. Finalmente, me gustaría compartir con vosotros los nuevos escenarios que abre la tecnología de automatización en cuanto a la operación remota de parques eólicos. Antes, en la anterior slide, hablábamos de cómo esta tecnología nos permite incorporar el know-how en cuanto al estado de salud de las diferentes turbinas que componen nuestro portfolio, ya sea por el conocimiento transferido de nuestros técnicos de parque, ya sea por los insights provenientes de nuestros equipos de análisis operacional. En este cuarto punto, lo que quiero compartir con vosotros es la posibilidad de enriquecer los protocolos de operación, ya no solo con información relativa al parque, sino con inputs ajenos al parque, pero que afectan muy directamente al rendimiento operacional del mismo. En este caso, por ejemplo, disponemos de ejemplos muy claros de cómo la operación puede ser y cada vez en mayor medida debe ser vinculada a los precios de casación en los mercados. No. En este mismo sentido vemos cómo la tecnología de automatización nos puede permitir optimizar esas restricciones a la operación vinculadas a factores medioambientales, ya sea por el vuelo de avifauna o ya sea cuestiones como el flickering o la contaminación acústica. De hecho, la tecnología de automatización lo que nos permite es ir un paso más allá y llevando esto a un extremo maximalista, podríamos llegar a programar protocolos específicos, estrategias específicas para todas y cada una de las turbinas de las que componen nuestro portfolio.
Bien, como tercer bloque del webinar, quería compartir con vosotros un business case, un caso real, es decir, todos estos ejemplos con los que he ilustrado la presentación hasta ahora se componen parte de este proyecto que os presento en esta slide. Este es un proyecto en el que comenzamos a trabajar en septiembre del 2020 de la mano del Centro de Control RW Iberia en Barcelona, el cual operaba en su momento 470 turbinas, 500 megavatios y se veía en la tesitura de tener que abordar de forma inminente la gestión de otros 500 megavatios, otras 280 turbinas. Bueno, pues en esa tesitura nos sentamos, explicamos las ventajas que estábamos seguros la automatización podía suponer para ellos y bueno, lanzamos un primer proyecto piloto con los dos parques que anteriormente gestionaban más problemáticos. Fue un éxito rotundo, la verdad, el proyecto estaba planteado para que fuera un piloto de 4 meses. A los 2 meses de piloto ya se decidió extender la automatización al resto de la flota en España, que a día de hoy son 470 turbinas que están funcionando en modo de piloto automático y a día de hoy nos encontramos en plena fase de integración del portfolio proveniente de Italia. A continuación voy a compartir con vosotros los benefits de esta integración tecnológica que de la mano de RW pues hemos presentado en eventos análogos al webinar que hoy nos ocupa. En primer lugar, y como factor, como beneficio inmediato, el centro de control duplicó la capacidad de gestión de flota, es decir, pasó de poder gestionar 500 megavatios a poder gestionar 1 gigavatio sin la necesidad de acometer ninguna inversión en cuanto a expansión de equipos, expansión, contratación de nuevos operadores, etcétera, etcétera. Más allá de eso, en esta gráfica podemos ver el acumulado de acciones tanto de reseteo como de notificaciones a los técnicos de campo. De la mano de RW y recordando el tiempo medio consensuado con ellos para cada tipo de acción, pues tomando un valor de 20 minutos, hemos ahorrado a su personal de centro de control 2.260 horas. Esto extrapolado a un año de trabajo implica que el personal de este centro de control ha liberado horas de trabajo equivalentes a 2,4 empleados, horas de trabajo que son susceptibles ahora de ser aplicadas a labores de más valor añadido, es decir, ya no son labores reactivas de tengo que hacer tal o cual acción ante un evento que está aconteciendo en parque, ya que eso es una cuestión que hace la tecnología. Su labor ahora es depurar estas respuestas a parque y ver qué cancha de mejora tenemos para progresivamente ir mejorando la eficiencia del centro de control. En la siguiente slide lo que mostramos es en barritas el número de reseteos que se han ido llevando a cabo a lo largo de estos 6 meses de trabajo, de la progresiva implementación de la flota en la tecnología de automatización y también consensuado con ellos en comparación a los KPIs que manejaban anteriormente en el escenario de Standard Operations. Nos han facilitado el dato de que esperan un incremento en la disponibilidad de su flota de un 0,5%, lo cual no es baladí dados los tiempos de ajuste operacional en los que estamos inversos. Finalmente, ya para resumir, vamos a monetizar los beneficios que antes estábamos hablando, es decir, compartir con vosotros que los ahorros estimados, en primer lugar, por escalabilidad del centro de control, por ahorro de horas, son 240.000 euros, los incrementos, el benefit económico proveniente del incremento de disponibilidad se cifra en 190.000 euros y así como el benefit por esa optimización que mencionábamos en el epígrafe correspondiente a operar los activos de una forma más segura, esos protocolos de cuarentena, pues grandes correctivos o protocolos preventivos previo a determinadas acciones de mantenimiento, pues se cifra en 150.000 euros, resultando un montante global de ahorros estimados al año próximo a los 600.000 euros. Finalmente, como epílogo de este webinar, sí me gustaría aprovechar la oportunidad para recordar de una forma muy breve como desde Green Eagle, al igual que con RW, estamos ayudando pues, a muchos otros clientes en la mejora de sus procesos operacionales en el control de plantas,
Esto lo realizamos a través de nuestra plataforma ARSOS, que responde al acrónimo Automated Renewable Smart Operations Software, y cuya propuesta de valor comienza por la digitalización de las capacidades de monitoreo, es decir, garantizar la recogida íntegra y de calidad del dato. En el siguiente nivel, pasar a las herramientas de análisis. En este punto sí me gustaría mencionar la plena compatibilidad de ARSOS con la plataforma RAMP, desarrollada por la empresa UL y que provee a los usuarios de la misma de herramientas de Deep Analytics para extraer insights operacionales susceptibles de cuantificar las pérdidas energéticas en el rendimiento de los parques según los budgets, ya sea cuantificando por indisponibilidad de recursos, temas de indisponibilidades o eficiencias de turbina. Y como cúspide a lo que es nuestra plataforma ARSOS tenemos lo que es el módulo de Intelligent Control, lo que a nosotros, lo que es la seña de identidad y la bandera de nuestra empresa. Nosotros apostamos por el Operational Automation. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que aportamos valor a lo largo de toda la cadena del valor del dato. Es decir, desde que garantizamos su recogida en la base, se extrae valor a través de las herramientas de análisis y todo ese conocimiento lo volcamos a los protocolos de operación a través de nuestras capacidades de automatización. Finalmente, en esta última slide, lo que quiero compartir con vosotros, en primer lugar, es la interfaz a la que se enfrentan día a día los operadores de un centro de control. La diferencia, el Operational Automation, la diferencia que aporta el Operational Automation versus las otras herramientas que a día de hoy disponen los operadores de un centro de control radica en las dos pantallas que vemos en la parte superior. En primer lugar, vemos las acciones que se han llevado a cabo recientemente, es decir, todas las acciones que la tecnología de automatización ha llevado a cabo desde el centro de control, y en la pantalla superior derecha lo que vemos es todas aquellas acciones que la tecnología va a llevar a cabo teniendo en cuenta los eventos que están aconteciendo a día de hoy en los parques monitorizados y cuya acción está definida en los protocolos que la tecnología ha automatizado. En este caso podemos ver cómo en la primera turbina la tecnología de automatización va a llevar a cabo una notificación a nuestros operadores de campo, ya que ha, digamos, cubierto el límite de resets a los que estaban programados y definidos en ese protocolo. Finalmente, y como para cerrar el lazo entre el centro de control y los parques, me gustaría, mostramos aquí a la derecha, un teléfono móvil y un ejemplo de la información que los operadores de los parques eólicos reciben cuando la tecnología, nuestra plataforma ARSOS, les envía una notificación en la cual les avisa no solo de a qué turbina debe ir y la velocidad de viento que hay, incluso el precio de mercado para que seamos conscientes de la premura con la que debemos actuar. También digamos, adjunta información acerca del tipo de actuación que debe llevar a cabo, ya que está vinculada al error que genera esta notificación. En resumidas cuentas, lo que quiero compartir con vosotros es que la automatización está aquí, es un hecho, es algo real, es operacional y su finalidad es ayudar a los operadores de nuestros parques eólicos, tanto a los operadores de los centros de control como a sus extensiones, a sus manos en parque, que son los operarios de planta, a llevar a cabo su trabajo de una forma más eficiente, de una forma más rápida y, por tanto, reducir las indisponibilidades y operar nuestros activos de una forma más eficiente. Muchísimas gracias por vuestra atención y nada, quedo a vuestra disposición para responder todas las preguntas que podamos responder ahora en la media hora que nos queda de webinar o por teléfono o en mi correo electrónico. Pues muchas gracias, Juan, por tu presentación. Yo creo que
has dejado bastante claro el business case. Me parece que el ejemplo que has dado sobre lo que habéis hecho con RWE ha debido dejar meridianamente claro que hay margen de mejora, ¿no? en el negocio. Todavía se puede exprimir un poquito más. Tan claro que por el momento todavía la gente no se ha animado a escribirnos preguntas, pero yo sí que tendría una pregunta que es, digamos que con la experiencia que ya tenéis, ¿qué grado de escalabilidad tendría digamos, vuestro sistema de automatización? ¿Se puede aplicar a cualquier tipo de parques o hay algunos que pues, se quedan fuera o otros que, es decir, ¿se puede aplicar a cualquier tipo de instalación eólica? Sí, sí, efectivamente. De hecho, tenemos turbinas conectadas próximas a los 20 años y turbinas recién salidas de los periodos de garantía. Al final, nuestra tecnología no requiere de ningún tipo de actualización, ni de equipos en planta, ni de equipos en los centros de control. Nuestra tecnología es un asistente cuyo objetivo es mejorar el día a día de los operadores y las personas que trabajan en los centros de control. Y como tal ha sido definida, como tal ha sido desarrollada y por tanto lo que hemos buscado es que sea plenamente compatible pues, con todas, con el presente de la industria. Muy bien. Mira, nos ha llegado ya una pregunta. Durante la implementación, ¿se definen alarmas reseteables y tiempos? ¿Se implementa una herramienta que interfacea con el SCADA del tecnólogo? Vale, en este caso el proceso de integración de un parque en la plataforma de monitorización tiene el siguiente proceso. ¿Vale? En primer lugar, lo que hacemos es sentarnos con el operador de la planta y analizar el protocolo que a día de hoy se lleva a cabo de una forma manual. Es decir, este protocolo en muchas ocasiones define o especifica acciones que no son precisas, no son susceptibles de automatización. Es decir, si hay un error por temperatura, espera 20 minutos y después resetea, ¿no? Pues lo que hacemos al analizar ese tipo de errores es decir, bueno, habrá que ver qué temperatura es el umbral que no queremos superar y entonces en el momento en que esa temperatura ya esté por debajo de ese umbral, se puede acometer inmediatamente el proceso de reseteo. La plataforma es una plataforma de segundo nivel en la cual se integran los diferentes escadas de planta. Por lo tanto, para acometer estas acciones remotas no hay que entrar en todos y cada uno de los escadas de planta, sino que desde un único sistema tú tienes la capacidad de operar todos tus activos y ver en tiempo real cómo el sistema está operando los diferentes activos, independientemente de que sea una tecnología Necmicon o una Vestas o una Gamesa. Perfecto. Tenemos otra pregunta que dice así. ¿Qué tipo de análisis hacéis a posteriori para determinar la bondad o no de cierto automatismo? Vale. Nosotros las herramientas de análisis que brinda la tecnología al usuario es en un determinado periodo de tiempo analizas el número de acciones que se han llevado a cabo, tanto en cuanto a notificación como tanto en cuanto a resets. Luego está en el tejado del usuario de la plataforma definir cuando considera una notificación exitosa o cuando no considera un reset exitoso. Es decir, si digamos el técnico de parque ha salido inmediatamente hacia la turbina o ha tardado media hora desde que ha recibido la turbina. Nosotros lo que sí que podemos medir es cuándo debería haber sido enviada la notificación al técnico de campo y cuándo ha sido enviada.
cuándo debería haber sido enviada la orden de reset a una turbina y cuándo ha sido reseteada, y cuándo ha sido enviada. Y en ese caso, el rendimiento de la tecnología, como tecnología de automatización que es absoluto. Siempre notifica lo que tiene que notificar y cuando lo debe notificar, siempre acomete los intentos de reseteo cuando los tiene que acometer y en el número de veces que los tiene que acometer. Luego ya es potestad del usuario de la plataforma, del operador de la planta, definir qué tipo de errores quiero notificar, cómo los quiero notificar, qué tipo de error quiero resetear, cuántas veces lo quiero resetear. Digamos, eso, nosotros al final somos informáticos, somos desarrolladores software y lo que proveemos es de la herramienta y lo que queremos es ayudar a que la vida del operador sea más fácil, pero no queremos ni pretendemos entrar a evaluar cómo una turbina debe ser operada porque cae totalmente, digamos, fuera de lo que es nuestro ámbito de trabajo. ¿Cómo se integra, digamos, la parte meteorológica en vuestra herramienta? Vale, en este sentido tenemos varias opciones. En primer lugar, toda la información meteorológica que recogen los escadas de planta está ya integrada en nuestra herramienta. Más allá de eso, ya no solo la información meteorológica de la planta, por ejemplo, podríamos integrar información meteorológica proveniente de terceras fuentes, por ejemplo, un tema bastante vinculado, ¿no?, con el Health and Safety, como es la previsión el forecasting de aparataje eléctrico. Pues bueno, al final son inputs que afectan al día a día de lo que es la operación del parque y nosotros como plataforma software que somos tenemos la capacidad para, mediante APIs, mediante protocolos estándar de comunicación, conectarnos ya no solo con la información meteorológica que se genera a nivel parque, es decir, la propia de las turbinas o la del MEDMAS que esté instalado en la planta, sino también podemos integrar información meteorológica de relevancia para la operativa del parque y proveniente de fuentes de información ajenas al parque. Ya te digo, APIs, protocolos estándar de comunicación, bueno, tenemos diferentes canales para integrar esa información y alimentarla y alimentar con ella los protocolos de operación. Aquí también preguntan no, ya ha llegado otra pregunta. ¿Cómo se integra la herramienta con sistemas existentes? Por ejemplo, hace referencia a SAP. Perdón, Heike, que no te escuché bien. Dice, ¿cómo se integra la herramienta con sistemas existentes? Y entre paréntesis se ha puesto SAP, SAP. Ah, vale. En este caso, digamos, toda la información, digamos, que se integra a la hora en la plataforma a la hora de conectar plantas, así como toda la información que lo que es la operativa de la planta va generando en nuestras bases de datos, está disponible para nuestros clientes a través de APIs. En ese aspecto somos tecnológicamente agnósticos en cuanto a la integración con terceras fuentes y ponemos a disposición de nuestros clientes diferentes tipos de APIs para que exploten esta información en sistemas propios o en sistemas de terceros pues donde consideren adecuado explotar esta información. Así que yo, por resumir, diría que somos absolutamente integrables con terceros sistemas. Mira, entonces la siguiente pregunta va un poco también en ese sentido, que dice, ¿quién se encarga del diseño e integración de la plataforma? Vale, la plataforma tienes, por ejemplo, os voy a ilustrar el caso el business case que mencionábamos antes. La plataforma, en este caso, está instalada
on-premise en las instalaciones del cliente y digamos el despliegue de la plataforma en esta infraestructura del cliente, así como la integración de los parques en la plataforma, pues corre a cargo de nuestro servicio. Digamos, la plataforma dispone de un soporte 24/7, de forma que ante cualquier tipo de incidencia, más bien suelen ser dudas, tendrían soporte inmediato desde nuestro equipo de servicio en Sevilla. También se pregunta que si el proceso de automatización requiere algún tipo de instalación de hardware, sensores a nivel de o sensores a nivel de turbina. No. En este caso al final somos una empresa de software y nos gusta ceñirnos al ámbito en donde aportamos valor al cliente. En este caso es una plataforma software y que no requiere de ningún tipo de instalación en planta. O sea, como decía al principio, ¿no?, de la ronda de preguntas, la finalidad de la plataforma es ser una herramienta que ayuda a que el día a día de los operadores en los centros de control sea pues más cómodo, más ilusionante y que puedan trabajar de mejor forma. Por lo tanto, es simplemente una herramienta que se instala a nivel de centro de control, no requiere de ningún tipo de actuación a nivel planta que no haya tenido que ser llevada a cabo antes para que las plantas hubieran sido operadas desde un centro de control de la forma estándar, por así decirlo. También preguntan si con la herramienta ARSAS, ¿hasta cuántas turbinas pueden ser monitoreadas por un operador en el ROC? Vale, en el caso que presentamos real a día de hoy, hemos pasado de que un único operador gestione 470 turbinas a que ahora gestione 750 turbinas. Y aún así, digamos, tienen tiempo para dedicarse a muchas otras tareas, ¿no?, de depuración de protocolos, etcétera. Nosotros, el número que manejamos internamente es que multiplicamos por 5 la capacidad de gestión de los centros de control gracias a la implementación de la herramienta de automatización. Bueno, creo que ya estaba respondida antes, pero por si acaso aquí nos habían preguntado si es necesario instalar en el parque eólico sensores propios del sistema. No, en este caso no. Bueno, es un poco como mencionaba antes, ¿no, Heikki? Lo que busca la tecnología es mejorar la eficiencia operacional, es decir, que tengamos un poquito, que haya un poquito más de margen, ¿no?, en el OPEX, en este ámbito sectorial en el que estamos, ¿no?, de continua reducción de márgenes, que no sabemos hasta dónde continuará este descenso. Lo que buscamos es la optimización de procesos y el poder hilar un poquito más fino, ¿no? Entonces, pues digamos, el necesitar acometer instalaciones en cada parque que queramos automatizar estaría bastante reñido con este propósito. Claro, sí, aumentaría desde luego los costes. Sí. Aquí hay otra pregunta más que dice, ¿qué capacidades de personalización y reporte tiene la herramienta? A ver, la herramienta es absolutamente personalizable en el sentido de que lo que te permite es automatizar los protocolos de operación que el usuario quiera implementar. En ese sentido, digamos, la plataforma no viene con un protocolo estándar para cada turbina, ni muchísimo menos. Al final es una herramienta en la que cuando el usuario conecta su primer parque, nosotros nos sentamos con él y comenzamos a integrar los protocolos, el protocolo de operación, los protocolos de operación que a día de hoy tienen vigor. A partir de ahí comienza un proceso de mejora continua y entonces generalmente vemos como los clientes, en primer lugar, automatizan el protocolo que durante los últimos años han estado aplicando a todo su parque de esa tecnología.
Luego progresivamente vemos cómo se empiezan a hacer, bueno, pues voy a implementar el protocolo post grandes correctivos, ¿vale? Luego voy a implementar el protocolo para aquellas turbinas en las que nuestros operadores nos dicen que están detectando cuestiones delicadas, ¿no? En este sirva, por ejemplo, un error, esto es otro caso real, ¿no? Para ilustrar un poco las ventajas de la tecnología. Nos contaba un cliente de un determinado error vinculado a errores de vibración, ¿no? Errores de vibración que acontecen, digamos, dentro del procedimiento de la operativa normal de la máquina. Cuando este error acontece y hay elevados vientos, pues es normal. Pero cuando este error de vibración acontece a bajas velocidades de viento, los operadores de este parque en concreto saben que, digamos, ahí se está cocinando una ruptura de componente. Este es un tipo de error que los PLCs de la máquina rearman de forma automática, y lo que ha permitido la automatización en este caso es detectar cuando ese error vinculado a vibraciones acontece fuera de los rangos de viento que serían normales para esa vibración, hace una parada preventiva de la máquina. Entonces, en ese aspecto, la customización de los protocolos es tan infinita como las necesidades de los clientes, de los usuarios de la plataforma. ¿Y eso no lo podrías poner en mi coche? Para saber cuándo es una vibración normal y cuándo se está a punto de dejar tirado. Sí, la verdad es que lo que nos estamos dando cuenta es del extraordinario conocimiento de las particularidades locales de cada parque tiene la gente que está en el día a día de esos parques, ¿no? Y claro, cómo el tener la posibilidad de incorporar ese conocimiento a las operaciones que se llevan a cabo desde el centro de control, pues aporta un enorme valor al cliente. Luego también el tener en cuenta los precios de mercado, por ejemplo, es algo muy relevante, ¿no? Porque quizás cuando estás en un marco de un contrato full service no aplica, pero en marcos de contrato de operación y mantenimiento mixtos, donde la activación de un determinado retén en fin de semana te supone un extra cost y la activación de ese retén está vinculado al acontecimiento de determinados errores, quizás si ese fin de semana el precio de la energía está a 15, 17, 8 euros megavatio hora, quizás la activación de ese retén no tenga mucho sentido y tenga sentido que te esperes hasta el lunes y te ahorras el extra cost de la habilitación del retén en fin de semana. Al final, la tecnología lo que nos permite es traer a la mesa muchos más inputs y de esta forma pues poder operar nuestro parque de una forma más óptima. Desde luego. Me preguntan también que si el licenciamiento es por cantidad de activos, cantidad de parques o por centro de control. No, el licenciamiento es por megavatio y en función de, pues, vamos, el coste de la licencia va vinculado al megavatio, es muy sencillo. Al megavatio. Sí. Vale. Y también se preguntan qué tipo de análisis se llevan a cabo con los datos para elegir el protocolo adecuado. Predicciones de recurso, estado de componentes. Vale. Ahí al final lo que nos hemos encontrado es bueno, pues las particularidades y la disponibilidad de recursos al final, ¿no? que tiene cada cliente. Hay casas grandes que disponen de mucho conocimiento, con departamentos específicos para analizar los datos operacionales y poder pulir en cierto modo los protocolos de operación, y hay pues clientes que quizás pues no tengan tantos recursos y bueno, pues se automatizan menor número de protocolos. No obstante, y en cualquier caso sí me gustaría dejar muy claro que el qué protocolos se implementan, qué tipo de inputs definen estos protocolos. Al final, la estrategia operacional que se lleva a cabo en el parque la define el cliente. Desde Green Eagle lo que ponemos sobre la mesa es la herramienta que le permita a cada cliente llevar a cabo la estrategia operacional que mejor encaje con su estrategia de empresa, ya sea
maximizar el rendimiento de mi parque en los 25 años porque tengo claro que luego voy a decomisionar o voy a repotenciar, o en otro parque que tiene un marco financiero diferente, lo que quiero es apostar por una estrategia de extender la vida de mi parque lo máximo posible y un momento dado, según el estado de salud y la vida remanente en mis turbinas, implementar protocolos específicos para cada una de ellas. O ya sea desde un punto de vista del seguro, ¿no? Quiero garantizarme que quien opera mis parques, que es un tercero, los opera de la forma que yo quiero que sean operados, es decir, bajo estas directrices de operación. Pero al final es potestad del cliente. Nosotros, por favor, esto sí que me gustaría que quede muy claro, nosotros no tomamos ningún tipo de decisión, simplemente ponemos sobre la mesa la herramienta que permite plasmar estas diferentes estrategias operacionales. O sea que si yo tuviese un parque eólico y digamos que en 2 años lo quisiera, digamos, desmantelar para repotenciar, también se podría ajustar digamos, un poco el protocolo de la herramienta para, digamos, para sacarle ese último aprovechamiento, digamos, a esas máquinas que en 2 años me voy a librar de ellas. Sí, exactamente. O sea, nosotros al final lo que dotamos al cliente es de la herramienta capaz de materializar los deseos del cliente, por así decirlo. Quizás suene un poco pretencioso, La herramienta genio. pero bueno, sí, al final lo que queremos brindar a los operadores de parques es la capacidad de la tecnología para que ellos pues digamos, dejen volar su conocimiento y puedan llevar a cabo las estrategias, los protocolos, las implementaciones operacionales que mejor encajan con lo que es su visión del negocio, que puede no ser la misma. Ya hemos visto protocolos de operación para una misma turbina con ciertas diferencias, ¿no? No, seguramente, está claro. Bueno, pues no quedan más preguntas en el chat, por lo que, bueno, pues yo diría que hemos abarcado bastante bien todo el mensaje, los mensajes que nos has estado dando. Yo creo que es muy interesante ver cómo todavía quedan esos nichos donde poder arañar un poco más de rentabilidad a los parques eólicos, y con el ejemplo que nos has dado, yo creo que nos ha quedado bastante claro a todos. Y bueno, yo creo que hay que seguir avanzando desde luego a futuro en esta dirección. Porque desde luego cada vez vienen tiempos más exigentes para la rentabilidad de los activos eólicos, y hay que innovar constantemente precisamente para poder sacarle el máximo provecho a esta tecnología que tanto nos apasiona. Entonces, bueno, pues sí, darte las gracias, Juan, por todo lo que nos has contado, y esperar poder contar contigo y con tu empresa a lo largo de todo este año y futuros años en futuras ocasiones. Y también daros las gracias a todos por los que habéis estado hasta ahora siguiéndonos, y emplazaros a futuros eventos nuestros, webinars, y nada, y cuidaros mucho desde luego, y que podamos estar en más ocasiones todos juntos y compartir esta información tan importante para nuestro sector. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Heike. Muchas gracias a todos. Encantado.